estábamos viendo estas implicaciones con las que estábamos desarrollando. Y de ahí pues vamos a seguir viendo, pues, analizar los problemas que tenemos acá. Entonces, em, en el ejercicio 4 cambio de políticas contables, principalmente, ¿verdad? Por la parte de la inversión de bonos. Lógicamente, cuando a veces nosotros estamos desarrollando inversiones de bonos, pues surgen algunos problemas, ¿verdad? Y entonces eso vamos a ver hoy. Lo voy a desactivar una parte. Bueno, entonces dice, como consecuencia de unas actuaciones de comprobación, la sociedad le han sido descubiertas por la Inspección de Hacienda, o sea, Contraloría de Inversiones Financieras en bonos por 150,000 y que no figuran en su contabilidad. O sea, que lo que estaban haciendo era, ¿cómo se llama esto? Desfalco tributario, ¿verdad? A través de omisión por error. Digamos que eso así, pero es omisión dolosa, la que está pasando por ahí. Entonces, no aparecen en la contabilidad y el dinero eh, que se está fugando. Perdón, solo mandé el link. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver si alguien me va a entrar. Ya no. Bueno, entonces dice, em, lo que establecemos acá, entonces, que se adquirieron bonos por 150, ¿verdad? 1,000, y que acá se establece que lo que se está evadiendo es aproximadamente 45,000, los intereses de 5,200, ¿verdad? Entonces, acá nos explican que la sociedad va a presentar la liquidación, así como la propuesta de sanción por importe de 30,000 quetzales. Los intereses de demora corresponden a 4,000 de ejercicios anteriores y 1,200 del ejercicio actual. Por eso tenemos 5,200. Entonces, la primera partida, ¿verdad? La registramos por la contabilización de los activos, o sea, de los bonos que se adquirieron y que no están en la cuenta, porque lógicamente lo primero que hay que hacer es registrar en la contabilidad la operación de la compra de los bonos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. Permítame. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Registramos el bono. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio, 150, a utilidades retenidas. Siempre, siempre la vamos a cargar a utilidades retenidas. Puede ser inversiones a largo plazo en instrumentos de patrimonio o podemos colocar inversiones a largo plazo, bonos, ¿verdad? O simplemente bonos a largo plazo. Eso es lo que podemos nosotros ir desarrollando, ¿verdad? En todas estas particularidades. Entonces, partida 1 por el registro de la operación la cual nosotros hemos incurrido. Partida 2, por la parte de la inspección, o sea, por la auditoría que nos hizo SAT, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo queda esa parte. Entonces tenemos acá que nos dice, por la firma del acta de inspección, utilidades acumuladas, lo que estamos pendientes de pagar ISR, ¿verdad? 45,000. Otros gastos financieros son los 1,200 de este mes, o sea, los intereses cargados de perdón, no de este mes, sino de este ejercicio, ¿verdad? A acreedores por impuestos sobre ganancias. ¿Por qué acreedores? Porque no estamos debiendo por cuestiones de mercadería, sino estamos debiendo por cuestiones de plata. Entonces, por eso lo trabajamos como acreedores por mercaderías, ¿sí? Entonces, o acreedores por impuestos sobre ganancias, perdón. Esta parte de acá es importante que nosotros podamos ir desarrollando las actividades e ir tomando nota por qué es que lo estamos dejando de esta manera. Y la tercera partida es por
el importe o la sanción pecuniaria que nos pusieron, o sea, digamos, el sobrecargo, el sobregiro de la plata. Y en este caso, gastos por sanción imponible, ¿verdad? O sanciones pecuniarias o intereses y recargos, o sea, depende cómo tengamos nosotros en el plan contable la cuenta. Acreedores por impuestos sobre ganancias. ¿Por qué? Porque entonces vamos a rebajarle los 40,000, los 30,000 que nosotros ya pagamos ahorita de sanciones e intereses y moras, ¿verdad? Lógicamente, ese cálculo no lo vamos a hacer nosotros, ese cálculo lo va a hacer Superintendencia de Administración Tributaria. ¿En qué se va a basar? Se va a basar principalmente en la cantidad de bonos comprados, la tasa de interés que nos vayan a fijar por recargo, ¿verdad? Eh, Lógicamente tiene que ser una tasa flat, ¿verdad? Una tasa fija dentro de lo que estamos viendo. Entonces, por eso queda gastos por sanción o intereses gasto, podría quedarse de esa manera, a acreedores por impuestos sobre ganancias o acreedores sobre impuestos del ISR o sobre ganancias de no registradas. Eso va a depender de nuestra cuenta como la tengamos. ¿Sí? ¿Ya? En el problema 5 que nosotros vemos por aquí, la sociedad recibió en el ejercicio 2014, digamos, una factura de 15,000 más 16% de IVA correspondiente a unos trabajos de mantenimiento de sus instalaciones fabriles realizados durante el ejercicio 2013. O sea, que generó una ganancia o pago, pero que lo pudo percibir, devengar hasta el 2014, ¿verdad? Dando cuenta el contador que al realizar el pago que no se había contabilizado el gasto. ¿Ya? Entonces, vemos en primer lugar esa particularidad de que no registramos un gasto, ¿verdad? Que se había atribuido a un año anterior. Entonces acá nos dice, contabilizar las operaciones derivadas de la información anterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El primer elemento que tenemos que hacer es por la contabilización del gasto correspondiente. Ahora, ¿cuál es el gasto? La factura de 15,000 y el IVA. Eso es lo que tenemos que registrar. Entonces vemos y decimos reparación y mantenimiento, IVA, o sea, IVA por cobrar, bancos. Puede ser IVA crédito, IVA deducible, eso depende de cómo tengamos nosotros la cuenta. Regularmente nosotros trabajamos IVA por cobrar o IVA crédito. Eso es lo que trabajamos, ¿ya? Entonces, de esa manera la estamos dejando. Entonces, es reparación y mantenimiento, ¿por qué? Porque dice que la factura, trabajos de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, reparación y mantenimiento. IVA por cobrar a bancos o IVA crédito, ¿verdad? Cualquiera de dos o IVA deducible, es lo mismo. Entonces, registramos los 15,000 del gasto, el IVA, y entonces bancos, pues el total que tendría que ser registrado, ¿ya? Eso es lo que estamos registrando en este momento, ¿sí? Bueno, ese es solo el ejercicio 5. Estamos viendo ese primer error. Ahora, aquí nos indican algunas otras situaciones que pueden pasar. Se debe determinar el tratamiento contable de los siguientes supuestos. Cambio en la provisión de clientes de dudoso cobro, o sea, cambio en la parte de cuentas incobrables, o sea, la estimación de cuentas incobrables. Reexpresión retroactiva de la provisión por obsolescencia de existencia omitida en el ejercicio anterior, eso quiere decir reexpresiones, ajustar, ¿verdad? La provisión de cuentas incobrables, porque
no la registramos en un ejercicio anterior, ¿verdad? Modificación de la vida útil o efecto en los beneficios futuros incorporados en los activos depreciables. Vimos ya de qué manera, cómo cambia, por ejemplo, el valor de la vida útil cuando estamos trabajando un porcentaje máximo legal y cuando en realidad no trabajamos el porcentaje máximo legal, sino que la legislación por terremotos cambió, ¿verdad?, el valor del año, y entonces ahí cambió lo que nosotros estábamos diciendo. ¿Ya? 4. Revaloración de activos por primera vez de acuerdo con la NIC 16, propiedad, planta y equipo, a NIC 38, activos intangibles. ¿Qué pasa con esto? Lo que vemos es que dentro de este punto empezamos a ver de qué manera la norma internacional de contabilidad nos dice cómo evaluar valor, la depreciación, ¿verdad? Y cómo puede establecerse el valor situacional del activo intangible, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está indicando en cada uno de los dos. Aplicación de la política contable en transacciones que no han sucedido con anterioridad en la empresa. Por ejemplo, nuevas actividades que no hemos podido registrar y que no sabemos cómo registrarlas y que hemos cometido un error. Subsanación de un error de cálculo en la provisión por garantías del ejercicio anterior. O sea, tuvimos un error en la parte de la aritmética, o sea, del cálculo económico, y pudimos registrar de más o pudimos registrar de menos por el error de cálculo. Detención de fraude contable en los estados financieros del ejercicio anterior. Fraude es todo lo anterior, es todo lo que está ahí. Las omisiones, maquillar los estados financieros, colocar números que no son, etcétera. A eso nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, lógicamente, en la estimación contable solamente va a ser un cambio en la misma estimación, en lo que estamos desarrollando. Reexpresión retroactiva es un error. Modificación de la vida útil es un cambio de una estimación contable. Cambio de políticas a través de la NIC 16 o la NIC 30, la NIC 38, ¿verdad? No se supone un cambio de política contable por aquel hecho es nuevo y por tanto es la primera vez que aplica, por supuesto. Cuando es la primera vez que nosotros tenemos un problema y lo estamos afrontando, ese no es un cambio contable, porque hasta ahora se está dando, no es un cambio de políticas, ¿verdad? Lo que sí hay que hacer es ingresar, ¿verdad?, a las políticas contables del manual contable, pues ya este trato, ese error. Entonces ya si se da una segunda vez, ya es un cambio de política lo que estamos haciendo, o un error de cálculo, ¿verdad? Dependiendo de cómo haya sido, ¿sí? Subsanar un error de cálculo, pues siempre ha sido un error, y detección de fraude siempre es un error, ¿verdad? O sea, que lo que nos está explicando aquí es cuándo es un cambio de política y cuándo es un error y cuándo no es ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces estamos viendo un poco de lo que acá nos está estableciendo este valor, ¿ya? Bueno, ahora veamos. La norma internacional de contabilidad 8 nos dice en su párrafo 5 que las políticas contables son principios específicos. Esto quiere decir que sobre esto se va a basar la presentación de estados financieros, la información a revelar o a relevar, ¿verdad? Revelar principalmente, y el trato del registro de las operaciones establecidas. Los estados financieros pueden ser valorados con precisión y se han de realizar estimaciones, cuyo uso es esencial para la elaboración de los mismos, en el párrafo 32 y 33. Esto establece cuando nosotros estamos generando una evaluación estimativa del proceso contable, pero que no tenemos datos a futuro y que lo que estamos haciendo es una proyección a priori a través de un índice de incremento, pues podría pasar este problema, el error de cálculo que podemos cometer. En el párrafo 35, un cambio en los criterios de valoración aplicados en un cambio de política contable y en un cambio en una estimación contable. Un cambio de los criterios de valoración es, por ejemplo, cómo nos indican realizar una partida y al final, pues no se actualizó y se está realizando de una manera totalmente distinta a la que se tenía. Entonces, ahí puede ser este error. En el párrafo 5 también nos va a mencionar otros tipos de errores que pueden establecerse dentro de esta
particularidad. Dice, estaba disponible cuando los estados financieros para tales ejercicios fueron formulados. Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de los estados financieros. Las omisiones, como su nombre lo indica, pues representan el que nosotros no hayamos registrado algún valor, un valor alguno dentro de ciertas características. Entonces se convierte en un error, solamente que es un error por omisión. La omisión puede ser voluntaria o puede ser voluntaria e involuntaria. Una omisión voluntaria es adrede, yo dije que no voy a hacer eso. Una involuntaria es cuando pues de verdad se me olvidó y no registré la operación, ¿sí? La NIC 8 en su párrafo 41 indica que los errores pueden sugerir al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los elementos de los estados financieros, ¿verdad? Si contienen errores materiales o bien errores inmateriales. Errores materiales, unidades inmateriales, cálculos, ¿verdad? Para conseguir una determinada presentación de los estados financieros, el rendimiento, ya sea de la ecuación patrimonial, del patrimonio, la parte del estado financiero, pérdidas y ganancias, flujo de efectivo y balance general, que es lo que podría hacerse, ¿verdad? Entonces, tenemos acá que los errores pueden reevaluarse, pueden presentarse, pueden en algún momento rebajar, siempre y cuando nosotros vamos a revelar toda la información pertinente para que esto suceda. No lo hacemos, ¿verdad? En el tiempo prudencial que se nos establece en la parte administrativa, lógicamente entonces ya no podríamos incorporar. Es un proceso primero de lo administrativo para corregir este pequeño error. Cambio de la estimación de la provisión por insolvencias de clientes. Insolvencias de clientes es que los clientes no nos están pagando. Eso es lo que nos estamos refiriendo en este momento. La empresa Polar S.A. contabiliza la provisión por insolvencia de acuerdo al método global. La empresa mantiene saldos con números de clientes importantes poco significativos. Desde hace varios ejercicios ha estimado su valoración en el 3%. No se puede estimar otra cantidad porque es la que establece o regulariza la ley a través de esta parte, ¿sí? Sin tener en cuenta la empresa del grupo ni las entidades públicas, al cierre del ejercicio 2005, ha revisado el cálculo de esta estimación y ha detectado que las incidencias, insolvencias reales en estos dos últimos años son significativas. O sea que hay errores o hay personas que no han pagado y que es totalmente, digamos, alto el valor de del, del no pago, digamos así. Entonces dice, es superior al 3%. Cuando nosotros estamos manejando una cartera morosa, 3% todavía se topa, pero ya cuando está 4 y 5 ya es un peligro alto de pérdida para la empresa porque no se puede recuperar casi nada. Entonces dice que por motivo y teniendo en cuenta que se prevé que se mantenga esta tendencia, se acuerda aumentar el porcentaje de dotación al 5 de los saldos. Quiere decir que la empresa determinó que podría seguirse el patrón de la insolvencia financiera, que los clientes no estén pagando y que entonces hay un riesgo alto de pérdida, ¿verdad? Y que esto pues a nosotros nos esté causando molestias o principalmente pues afecciones. Entonces él dice, los saldos en provisión para el 2004 eran de 45, ahora para el 2005 son de 55 y la provisión insolvente para el 2004 era de 1.350.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que es un cálculo bastante alto el que estamos generando en insolvencias. Entonces, tenemos que determinar de qué manera vamos a hacer ese trato de las regulaciones contables. ¿Ya? Entonces dice, por este medio, solamente voy a arreglar este valor. Nos habla del cálculo de provisión insolvente para 2005. 2005 tenemos 55.000 quetzales que no han sido pagados. Entonces, provisión para 2005, 55.000 por el 5%. ¿Por qué 5%? Porque es un ajuste que se ha determinado, se ha establecido, ¿verdad? Hemos aumentado la base impositiva para poder recuperar más plata. Efecto neto del cambio estimado 55, el cambio era
bueno, el porcentaje establecido era el 3%, el cambio se hizo al 5% y la variación es de 2%, que es igual a 1.100.000. Entonces, los asientos contables al 31 de diciembre quedan de la siguiente manera, tomando en cuenta el valor económico que nosotros tenemos en la parte de arriba, estos de acá. Entonces, aquí nos indican, ¿verdad? Deterioro de la cartera de clientes, cuenta corriente activo, provisión insolvente, o sea, es 1.350. ¿Sí? Y ahora, deterioro aplicado a cartera de clientes, ingreso 1.350. ¿Por qué? Porque tenemos cuentas incobrables y como finalizamos el periodo, y cuando finalizamos el periodo, esa cuenta incobrable tiene que entrar, ¿verdad? Nuevamente a la empresa. Entonces, porque es lo que recuperamos, ¿verdad? Generalmente. Entonces, aquí lo están ingresando a ingresos, a caja, digamos, particularmente, pero va a afectar directamente el patrimonio, ¿verdad? Ahí es donde va a ir a afectar esa plata que se está ingresando a la empresa. Entonces quedaría dotación de periodo de cartera de clientes, ¿verdad? Tenemos 2.750.000, 2.750.000, deterioro de cartera de clientes a deterioro de clientes, cuentas correctivas de activo. La primera es gasto, porque son cuentas incobrables, a cuentas incobrables de activo. Entonces, se convertirá en gasto para poder rebajar lo que teníamos arriba y para que pueda entrar al activo como recuperación del mismo. ¿Ya? Eso es lo que nos indica este proceso. Aquí nos dice la base legal de lo que está pasando. Según la NIC 8, la revisión de la estimación es necesaria y fue efecto no se ha de imputar en los ejercicios anteriores, ni es una corrección de un error, que nos habla de la página 33 y 34, ni tampoco debe tomarse como un cambio en una política contable, que es el párrafo 35. El cambio se debe reconocer el ejercicio actual y puesto que es significativo, se debe proporcionar información sobre la naturaleza del cambio en estados financieros, que habla la página 39. Cuando habla de que es significativo, es que no es un margen tan grande, pero sí podría afectar. Cuando los márgenes ya son muy grandes, entonces ya tendremos que ver una reexpresión general de los estados financieros. ¿Ya? Nos vamos a ir al ejercicio 8. Este tiene otra particularidad. La sociedad ARI S.A. presentó en estados financieros al 31 de 2004 la siguiente información: existencia de materias primas, existencia de productos acabados, existencia final de la siguiente. Existencia de materias primas 850, existencia de productos terminados 750, ¿verdad? Que son las unidades que se han definido. Ahora, la política contable de la empresa de los ejercicios sobre la dotación a la provisión de existencias por obsolescencia, bajo rotación, esto quiere decir, cuando nosotros tenemos el departamento de inventarios y bodegas, siempre dentro de todas las políticas, ¿verdad? Vamos a tratar sobre obsolescencia, sobre rotación, sobre deterioro y pérdidas. Ahora, en esta parte, la obsolescencia quiere decir que estamos rotando muy poco, que no estamos sacando eh, productos, materias primas, perdón, a producción, y que entonces la producción es muy baja y que no se ha estado desarrollando. Entonces acá nos dice que el 50% de la producción en existencia sin movimiento durante un año. O sea, tenemos un año donde no hemos movido para nada inventarios. Y el 100% de producción en existencias sin movimiento durante 2 años. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando de que no estamos moviendo materias primas, estamos manteniendo una producción que traemos pues de producciones anteriores,
¿verdad? Y que debemos de ver cómo rotar esa materia prima porque nos está alzando toda la parte de activos y pasivos. Entonces, la empresa no pudo obtener el cierre de la información relativa a la rotación de los últimos años y por tanto no pudo hacer la estimación de deterioro. No sabemos cómo ha estado estableciéndose y no sabemos cuánta materia prima ya se perdió. Entonces, al cierre del ejercicio, la empresa obtiene los importes de la existencia sin movimiento que le permite calcular la depreciación del 2004-2005. Materias primas sin movimiento 2004, 50,000. Productos acabados, 100,000. Total, 150,000. Movimiento de 2 de año 4, 75, 50 y 125. O sea, producto A y producto B. Sin movimiento para el año 2005, materias primas no se han movido 10,000. Productos acabados no se han movido 5,000. Total, 15,000. Para el producto B, tenemos 100,000 que no se han movido en materias primas y productos acabados 150, para un total de 250,000. ¿Qué es lo que está pasando acá? Como no tenemos la información específica, estamos proyectando sobre la base que actualmente teníamos arrastrada, ¿verdad? Entonces, ese arrastre lo que está generando es una inconsistencia de cálculo. Y la inconsistencia de cálculo nos está arrojando a nosotros datos inconsistentes, o sea, no fiables, datos no reales, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Entonces nos está tirando toda esa información inconsistente. ¿Cuál es la solución? Bien. Los cálculos efectuados en el 2005, una vez se ha podido obtener la información de los últimos 2 años, por tanto, todos los asientos son realizados al año 2005, tanto 2003 como 2004. El cálculo de producción de existencia de 2004 tenía 50% que era de 150,000, 75,000 unidades no se han rotado. Y del 100% sobre 125,000, 125,000 no se ha rotado. Es bastante o es alto el índice alimentario que nos está rotando. Quiere decir que estamos perdiendo demasiado, ¿sí? Al generar esto, se establece una partida contemplando los errores de cálculo que pudieron haberse cometido en esta vinculación a priori. Nos dice, el efecto total del error en los estados financieros del ejercicio 2004 es de 200,000. ¿Por qué 200,000? Porque tenemos acá valores que nos están determinando, ¿verdad? Esa rotación, ¿sí? Entonces, que nos van a generar un cambio en las políticas, que es lo que tendríamos acá. Entonces, al generar ese cambio de 200,000, son esos valores de 150,000, el 50%, es de 75,000 quetzales, y el 100% de 125,000, que sigue siendo 25,000. Aquí tenemos nuestros 200,000 que no han sido rotados. ¿Qué pasa con eso? Entonces, utilidad retenida, 200,000, a deterioro de existencias o existencias nada más, o inventarios. ¿Por qué utilidades retenidas? Porque entonces estamos eliminando la cantidad económica, en lugar de ganar estamos perdiendo, y el deterioro o existencias lo estamos generando acá para apalancar la pérdida que se está generando, el dato que no hemos podido calcular. Entonces, por eso la establecemos de esta manera. El efecto que tiene esta relación dentro de los estados financieros nos lo dice el anexo 12, el cálculo de provisiones. Cuando teníamos un 50%, un 100%, teníamos 200,000, ¿verdad? En el error no registrado. En el 2005 eran 257,500 y 200,000, que eran igual a 57,000. El error que ya se tenía, porque recordemos que ahí ya se rotaron, pero se rotó muy poco, pero permitió rebajar, ¿verdad? La cantidad de inventarios en bodegas. La diferencia entre la provisión que se debería haber contabilizado en el 2004 y la provisión del 2005 es la que nosotros tenemos como error. Entonces, los asientos contables tienen que determinar bajar el saldo del 2003 al 2004 para que no tengamos esa baja rotación, sino que empiece a haber rotación, porque como no teníamos datos y al determinar ese cambio, tenemos que disminuir el del primer año para que la rotación sea efectiva. Entonces acá, deterioro
o inventarios a deterioro por existencias aplicadas, los 200,000. ¿Por qué? Porque como ese es el error, y eso es lo que no se había registrado, es lo que no teníamos operado, pues tenemos que registrarlo ya en la parte para rebajar inventarios. ¿Ya? Y la dotación de existencias a deterioro de existencias, ¿verdad? Los 257,000, los de 7 años, ¿verdad? Los que se han acumulado. ¿Para qué? Para terminar de eliminar esa inconsistencia o la cantidad económica de inventarios que no se pudo calcular en su primera aproximación, ¿ya? Aquí nos justifica el problema y nos dice que se ha tratado como un error, puesto que la información sobre la rotación de existencia debería haber estado disponible en la fecha. Esto pasa cuando hay inconsistencia en el registro de las actividades y operaciones financieras y cuando uno de los departamentos se ha retrasado y no ha generado la información. ¿Con esta información podemos aplicar la regresión retroactiva? Sí, podemos replicar. Eso lo establece la NIC 8 en sus párrafos 42 y 43. Por este motivo se reexpresa el valor del patrimonio neto del ejercicio 4 y el importe neto de las existencias, sin tener en cuenta el efectivo fiscal. O sea, estamos viendo materias primas y estamos viendo capital. Las cuentas anuales del ejercicio 2005 han incorporado el cálculo de la provisión por depreciación de existencias, que afecta directamente el resultado del ejercicio, ¿verdad? Y a la ganancia bruta. Porque entonces, si hay gastos que no se incluyeron y que ahora están, pues lógicamente la ganancia irá a bajar. Si se incluyen algunos elementos o se rotan algunos elementos de inventarios, lógicamente ese activo tendrá que disminuir. Si disminuye ese, tendría que disminuir el pasivo. Y si el pasivo disminuye, tendría que aumentar la utilidad. Y entonces hay una mayor ganancia del ejercicio que va a aumentar el capital de la organización, de la empresa. Entonces, de esta manera, podemos empezar a desarrollar esas actividades. ¿Sí? Bueno.